Hola Carla, buenos días. Exactamente, es una luz de esperanza que se abre, que despierta para la familia de Pascal Alvarado Soto, esta joven que tenía 17 años cuando desapareció el 8 de noviembre del año 2011. Ella estaba haciendo la práctica, había estudiado una carrera técnica ligada a la auditoría y estaba haciendo la práctica. Estaba terminando su jornada de ese día 8 de noviembre y se dirigió a la casa de una amiga. Salió de la oficina donde estaba haciendo la práctica y desde ese momento no se supo nunca más nada de ella. Pueden imaginarse la angustia que vivió y que ha vivido durante los últimos 9 años la familia de esta joven. Lo último que se sabe de ella es que se dirigía hacia la casa de su amiga, ahí en las inmediaciones de la Media Luna de Puchuncaví, cuando desapareció repentinamente. Eso sí, alcanzó a hacer una llamada telefónica a su madre, marcó. Su madre contesta, nos contaba durante la jornada de ayer, y lo único que sintió fue un ruido, como que alguien le hubiese quitado el teléfono. Una situación desesperante para esta familia que durante 9 años ha buscado incesantemente por todos los rincones de la comuna de Puchuncaví y de la región de Valparaíso algún rastro, alguna pista que le permita tratar de ubicar el paradero de esta joven. Ellos ya están un poco resignados, sienten que la han perdido, que a lo mejor ha fallecido. Pero lo bueno de todo esto, dicen ellos, es que la Fiscalía Local de Quintero, que tiene la jurisdicción sobre Puchuncaví, ha anunciado durante las últimas horas, en los últimos días, que va a formalizar a 2 personas, 2 sujetos, uno de 57 y otro de 46 años, como supuestos responsables del delito del secuestro de esta joven. Ellos ni siquiera viven en la región ahora. Uno vive en el sur del país y el otro en la zona de San Felipe, ahí en la provincia de Aconcagua. Una situación desesperante para esta familia que también apunta y tiene serias dudas respecto de la actuación del fiscal que llevó la causa durante varios años, que la dejó, que la sobreseyó el año 2016 y que luego, gracias a la llegada de un nuevo fiscal, se ha reactivado dando un paso adelante. Ellos tienen toda la fe, toda la confianza en que se va a poder determinar qué fue lo que realmente pasó con esta joven la tarde del 8 de noviembre del año 2011. Una situación complejísima desde el punto de vista legal y también familiar, angustiante. Imagínense ustedes que se pierda una adolescente, una joven de apenas 17 años y nunca más vuelva a aparecer. Su familia dice que literalmente se la tragó la tierra. Escuchamos lo que nos contaron a propósito del anuncio de la Fiscalía Local de Quintero respecto de la formalización de estos 2 supuestos responsables de la desaparición de Pascal Alvarado. Ese día ella me llegó un porfa llámame y yo respondí inmediatamente. La llamé yo la llamé y no me alcanzó a contestar, solo emitió un ay y escuché un golpe. Eso fue todo. Nunca y más. de ahí no supe más de mi hija. Salí a buscarla, yo creo que en minutos, porque no fueron horas, sino que fueron minutos y ya mi hija no estaba en Puchuncaví. Ya se le había perdido todo rastro en el pueblo. Literalmente como que se hubiese abierto la tierra y se la hubiese tragado. Tenemos una esperanza, una luz y queremos que esto se resuelva y que mi hija aparezca, ya no con vida, pero que aparezca para poder estar tranquila, darle una tranquilidad a ella y nosotros. Claro, su familia está resignada respecto de que ellos tienen y temen que la joven haya muerto, que haya sido asesinada tal vez por estos 2 sujetos que van a ser formalizados. Lo cierto es que la madre supo desde un primer momento que algo raro ocurría. Luego que Pascal la llamara precisamente para contarle algo que no alcanzó ni siquiera a decir, pues le quitaron el teléfono aparentemente. Desde ese mismo día, 1 hora después de esta llamada, ella interpuso una acción ante Carabineros por presunta desgracia y comenzó esta búsqueda frenética que se ha extendido ya durante prácticamente una década. Yo recuerdo muy bien hace 9 años atrás cuando cubrimos este tema, cómo toda la comunidad de Puchuncaví se sensibilizó mucho con el problema de esta familia y ayudaron a buscar a la joven durante prácticamente un año. Sin embargo, no hubo resultados. Si ustedes pasan por Puchuncaví en el camino que va, por ejemplo, a Maitencillo, van a poder ver en el camino, en la vía, que todavía están los letreros muy activos con la imagen de Pascal. En Puchuncaví no la olvidan. En Puchuncaví siguen esperando que ella regrese. Todo esto se ha reactivado
a propósito de la acción del fiscal de Quintero, Luis Ventura, quien ha retomado la investigación y gracias a nuevos antecedentes va a poner el próximo 26 de noviembre a 2 sujetos como formalizados por la desaparición, por el posible secuestro de Pascal. Escuchamos. En la Fiscalía Local de Quintero se investiga la desaparición de Pascal Alvarado, acontecida en el año 2011 en la comuna de Puchuncaví. Durante el tiempo de investigación se han desarrollado diversas diligencias, la que nos ha llevado el día de hoy a estar solicitando audiencia de formalización, lo cual se llevará a cabo el 26 de noviembre en curso ante el juzgado de garantía de Quintero. Hay diligencias pendientes aún en la carpeta investigativa que se han decretado y estamos a la espera del resultado de ellas. Es importante destacar que durante el tiempo de investigación la familia ha estado en contacto con la Fiscalía, se le ha entregado la información y están al tanto de las diligencias que se han realizado y las decisiones que se han tomado. Claro, el próximo 26 de noviembre a las 11 de la mañana será la formalización de estas 2 personas. Ninguno de ellos vive ahora en Puchuncaví, pero es la luz de esperanza que tiene la familia para tratar de ubicar, dicen ellos, viva o muerta, a Pascal, que hoy tendría 26 años. Carla. Tremenda, tremenda esta historia, tremenda la espera de esta familia y la necesidad de poder cerrar este ciclo que obviamente les cambió la vida para siempre. Nos vamos a quedar, Marcelo, muy atentos a este caso, volviendo contigo a lo largo de la jornada. Muchísimas gracias por el informe. Nos vemos. Hay incertidumbre en Estados Unidos por el conteo de votos, hay estados claves que aún no se definen, hay también una proclamación como ganador del presidente Donald Trump que obviamente ha hecho que el equipo de Joe Biden esté muy atento. Estamos con Andrea Aguilar para que nos cuente en qué vamos respecto de la elección de Estados Unidos. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo estás, Carla? Muy buenos días. Bueno, una jornada tensa, muy larga. El mandatario se adjudicó en las últimas horas una temprana victoria, aunque el conteo sigue en marcha y denunció un supuesto fraude en el escrutinio y además amenazó también con reclamar ante la Corte Suprema. A esta hora, Carla, todos los medios en Estados Unidos titulan con esas declaraciones, las que muchos califican de no tener fundamento, de no tener pruebas tampoco de esta victoria. Repasemos parte de esas declaraciones que han causado tanta polémica en Estados Unidos. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this election. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. Por su parte, la campaña demócrata calificó hace pocos minutos las declaraciones del mandatario como indignantes. Señala que no tienen precedentes en la democracia de Estados Unidos. El equipo legal de Joe Biden, de hecho, se declaró listo para actuar si Donald Trump trata de detener el conteo de votos, mientras que Biden aseguró que va camino a la victoria, pero que en este punto ninguno de los candidatos realmente puede declararse como vencedor de la jornada de anoche. Repasemos también parte del discurso que dio Joe Biden. We knew this was going to go long, but who knew we're going to go into maybe tomorrow morning, maybe even longer. But look, we feel good about where we are. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. We knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote that it's going to take a while. We're going to have to be patient until the hard work of tallying votes is finished. And it ain't over till every vote is counted, every ballot is counted. It's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. Bueno, vamos de inmediato a Washington, en donde está nuestro enviado especial Iván Núñez. Iván, cuéntanos cómo amanece Estados Unidos y cuál es el ambiente, sobre todo en la capital norteamericana. Bueno,
Como tú bien lo decías, Andrea, buenos días, te saludamos. Expectación, preocupación también hay que decirlo, por las palabras del presidente Donald Trump, que de alguna manera se adjudica este triunfo cuando todavía el conteo de votos está en marcha. Nosotros decíamos que era muy improbable que durante la jornada de ayer se conociera quién va a gobernar los Estados Unidos por los próximos 4 años. Lo que está bastante claro es que las encuestas una vez más se han equivocado y no había una diferencia tan holgada en favor de Joe Biden, y este ha resultado ser una elección muy estrecha, muy competitiva, donde todavía quedan por definir estados como Nevada, Georgia, Pensilvania y Wisconsin. Nosotros comentamos varios de estos estados, sobre todo Pensilvania y Wisconsin, que había que poner mucha atención. Finalmente Trump se impone en estados claves como Florida, como Ohio, pero quedan estos otros estados que tienen una cantidad muy relevante de delegados electorales. Y además está todavía el proceso de contar los votos que fueron emitidos por correo. Recordemos que 102 millones de norteamericanos concurrieron a votar antes del día de ayer. Esto es, más de 65 millones lo hicieron por correo y poquito más de 35 millones lo hicieron por la votación presencial anticipada. De manera tal que va a pasar todavía una parte importante de esta jornada y quizás aún así no tendríamos claridad a propósito de quién es el nuevo presidente de los Estados Unidos. En un sistema electoral de por sí complejo, donde el voto no es directo, donde el votante escoge por un delegado electoral y luego los delegados electorales votan por el presidente de la República. Quien gana el Estado gana a todos los electores, y así se ha ido tiñendo el mapa de Estados Unidos de rojo republicano o azul demócrata según pasan las horas. Nosotros estuvimos hasta altas horas de la noche acá en la Plaza Lafayette, en el tramo que se conoce como Black Lives Matter, donde se realizaron manifestaciones, hay que decirlo, muy pacíficas durante una parte muy relevante de la jornada. Pantallas gigantes a través de las cuales la gente iba viendo cómo avanzaban las votaciones, y la verdad es que fue un ambiente festivo, evidentemente, y ustedes ya lo saben, nosotros estamos en Washington, enfrente a la Casa Blanca, y Washington es un estado claramente demócrata, y sobre todo en esta parte de la ciudad las manifestaciones son todas antirracismo, antidiscriminación y por ende muchas alusiones a la figura de Donald Trump. Todo iba bastante normal, Andrea, decirles que de un momento a otro nosotros estábamos con el analista Patricio Zamorano cuando de pronto se comienzan a sentir patrullas de la policía, algunas corridas, y se produce esta situación de enfrentamiento entre la policía metropolitana y un grupo de manifestantes que habían estado, eso sí, durante buena parte del día circulando por acá, mirando, manifestándose, pero no con incidentes violentos. No tenemos la claridad absoluta de la razón por la cual estas personas fueron detenidas, hay que decirlo, pero fueron detenidos 2 jóvenes afroamericanos frente a nuestras cámaras y se produjo una situación bastante violenta. Y solo instantes después de aquello se produce una nueva confrontación, esta vez entre los propios manifestantes, entre 2 jóvenes que estaban también allí manifestándose, aparentemente ambos anti-Trump, pero terminan finalmente trenzados a los golpes, cayéndose al suelo y con toda una batahola que por momentos hacía pensar que esto que nosotros vemos, y que le puedo pedir a Michael Brewer, nuestro camarógrafo, que muestre, se justificaba que son todos los locales comerciales completamente tapiados, todas las puertas de acceso cubiertas con estos paneles de madera. Es una situación que nosotros hemos visto, por ejemplo, en algunos sectores de nuestra capital, en algunos sectores de nuestro país, en Chile, pero la verdad es que en elecciones anteriores en Estados Unidos no habíamos visto esto de tener todas las entradas, todos los ventanales cubiertos por temor a que pudiera pasar algo. Tú hablabas, Andrea, de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se declara como vencedor de manera anticipada, aun cuando el conteo de los votos sigue en marcha. Este es un proceso que está en pleno desarrollo. Los últimos escrutinios, que son todos proyecciones exit poll, recordemos que esto definitivamente lo señala el colegio electoral, pero con diferencias muy estrechas, en algunos estados 6.000 votos, 0,2% de puntos electorales, es una diferencia muy estrecha. Bueno, en la mayoría de estos conteos se señala que estaría Joe Biden con una muy pequeña ventaja de 224 delegados electorales versus los 213 que estaría obteniendo el presidente Donald Trump. Pero como te insistimos, todavía quedan pendientes estados muy importantes como Wisconsin, como Pensilvania, que pueden inclinar la balanza en favor al actual presidente Donald Trump o
en favor de Joe Biden. De todas maneras, los demócratas también sacaban cuentas a propósito de las otras elecciones. Esta no es solo una elección de presidente, se elige presidente, vicepresidente, se renueva una parte relevante del Senado, la Cámara de Representantes y también autoridades locales. Vamos a escuchar a la líder demócrata Nancy Pelosi a propósito de las opciones que tienen con quedar con una mayoría en la Cámara de Representantes. Our race this time was all about health care. This was vote your health. We had that in the last election. Our For the People agenda was we're going to lower health care costs by lowering the cost of prescription drugs. Bueno, la verdad es que amanece, bueno, todavía no amanece acá en Washington, es una jornada bastante fría, hay mucha incertidumbre en el ambiente, hay una cierta tensión que se está acrecentando conforme pasan las horas, porque efectivamente va a pasar todavía un momento antes de que se pueda decir con claridad si es que efectivamente Donald Trump ha sido renovado en su mandato por 4 años o Joe Biden va a dar la sorpresa. Lo cierto es que muy probablemente, Andrea, esta elección termine en la justicia, como ya ha ocurrido otras veces en la historia de Estados Unidos, con un sistema electoral que es complejo, que es indirecto, que cuesta a veces a rato entenderlo, pero la verdad es que se decide palmo a palmo, voto a voto, y en esta oportunidad con un antecedente absolutamente excepcional. Evidentemente estamos en una pandemia mundial y esa razón, por ejemplo, podría haber motivado a una cantidad muy importante de americanos a votar de manera anticipada. Bueno, el cómputo de esos votos precisamente es lo que va a hacer que este proceso se ralentice todavía más y tengamos que esperar para saber finalmente quién es el presidente de los Estados Unidos por los próximos 4 años. Iván, preguntarte, ¿tienes alguna información de repente sobre cuánto podría tardar, particularmente en esos 3 estados que se están concentrando en esos momentos las votaciones, en Wisconsin, en Michigan, en Pensilvania? ¿Hay alguna información por parte de las autoridades electorales de cuánto podría tardarse justamente el recuento de esos votos? Andrea, mira, cuando uno sigue las informaciones de las grandes cadenas o cuando tú ves lo que dicen los especialistas o cuando uno... aquí hay que esperar lo que diga el Consejo Electoral, porque esto finalmente, si es que hay una impugnación de votos, como ya anunció el presidente Trump, porque el presidente Trump habló de un robo en las elecciones. Porque falta, entendamos, a lo mejor los colegios electorales van a cerrar durante esta jornada y de hecho en una hora más había un nuevo exit poll donde uno podría tener una cierta claridad sobre Pensilvania, que es probablemente el estado que vaya a inclinar la balanza en función de uno u otro candidato. Recordemos que allá en Pensilvania además se inició el proceso más tarde porque se constituyó más tarde la votación y eso hizo que se retrasara. Pero finalmente si hay un volumen de votos muy grandes emitidos a través de el correo, eso puede demorar un poco más. Y si el presidente de Estados Unidos ha tomado ya la decisión, de hecho sus equipos de abogados se supone que van a ir a impugnar ciertos votos, y esto termina en la Corte Suprema, bueno, pueden pasar todavía varios días antes de saber con certeza absoluta y meridiana si Trump sigue en la Casa Blanca los próximos 4 años o llega Joe Biden. Hay cada cierta hora, en una hora más se supone que hay un exit poll nuevo donde uno puede tener una proyección más certera, pero piensa tú, por ejemplo, que en estados como Pensilvania, a ratos la diferencia en favor de Trump eran 6.000 votos. Y bueno, y durante la madrugada también hubo momentos en los cuales Biden había tomado la delantera, pero por una votación muy pequeña, 8.000 votos. Entonces está todo tan estrecho, está todo tan incierto, que es muy poco responsable decir hoy día, a mediodía, por ejemplo, vamos a saber quién es el presidente de los Estados Unidos. Sobre todo si efectivamente Donald Trump ya ha tomado la decisión de declararse ganador. Él ha señalado que la elección la han ganado y que van a acudir a la Corte Suprema para parar el fraude electoral, es lo que ha señalado. Incluso puso ese mensaje en Twitter y Twitter advierte del contenido de este mensaje, no lo baja, pero advierte sobre este contenido. Por otra parte, tampoco Joe Biden aparece como un nítido ganador. Han dicho que hay que esperar todavía, naturalmente. Han obtenido triunfos muy relevantes en toda la costa oeste, que era una situación bastante predecible, pero estos estados que están hacia el noreste, los que te decíamos nosotros, Pensilvania, Wisconsin, Michigan, que había que mirarlos con mucha detención, bueno, son estados que algunos de ellos como Pensilvania y como Wisconsin, que todavía quedan en la duda. Señalar con toda certeza que Donald Trump se impuso en Florida. De hecho, ayer la comunidad latina, lo mostraba nuestro compañero Pablo Vázquez, salió a celebrar a las calles, pero podría ser una celebración anticipada. La verdad, Andrea, es que hay que tener calma. Esta elección
la gana no quien dice que la ha ganado, ni Joe Biden, ni Donald Trump, la decide finalmente la gente. Y los votos de la población norteamericana siguen siendo escrutados y todavía hay compás de espera aquí en Estados Unidos. Solo quería recordar que esto a muchos les ha evocado lo que pasó en las elecciones del 2000. Ustedes se acordarán también con una elección muy estrecha entre Al Gore y George Bush, que en ese momento finalmente termina por decisión del Tribunal Supremo siendo presidente de Estados Unidos, pero fueron 36 días lo que duró todo ese enredo, la expectación en Estados Unidos de realmente saber cuál de los dos iba a ser presidente, porque en el voto popular la diferencia fue de poco más de 500 puntos, 530 y algo votos, digamos, y esto, que era tan apretado, hizo que incluso los medios tuvieran que retroceder en algunos ganadores que ya habían dado por hecho. Por ejemplo, en Florida habían dicho que se lo había adjudicado Bush, después tuvieron que retroceder y decían, no, demasiado pronto para declarar a algún ganador, y fueron 36 días, más de un mes, los que tuvo que esperar Estados Unidos para que se definiera esa presidencial. Ahora, muchos temen que pudiera pasar algo similar. Sí, con el condimento adicional, Carla, de dos situaciones que son muy complejas. La violencia racial está muy presente acá. La verdad es que esto a ratos, mira, durante la manifestación de ayer, la verdad es que uno veía cantidades muy importantes de personas. De hecho, hay algunos medios, por ejemplo, algunas cadenas que tienen una inclinación más pro-republicana que lisa y llanamente no llegan hasta acá. Porque efectivamente acá había una situación de tensión y la verdad es que nosotros pensábamos que en cualquier momento esto podría derivar en algún hecho de violencia. Afortunadamente, hay que decirlo, se produjeron pero muy poco. La verdad es que no logra empañar el proceso. Y lo que sí también, otro elemento, aparte de la tensión racial, que es diferente porque está mucho más intensa que hace algunos años atrás, señalar que el voto anticipado puede ser todavía más complejo porque marca, Carla y Andrea, marca una diferencia histórica en relación a cualquier otra elección. Son 102 millones de norteamericanos que votaron anticipadamente, y el conteo de esos votos y la impugnación de esas mismas papeletas en los tribunales de justicia puede hacer que este proceso sea largo, puede hacer una tensión y puede hacer naturalmente que las cosas se vayan caldeando acá, sobre todo cuando haya uno de los 12 contendientes a la Casa Blanca, el presidente del ejercicio, que ha señalado que ha ganado y que hay un fraude en curso. Eso naturalmente le da una cuota de tensión especial al proceso y, como tú bien dices, claro, nos recuerda aquella elección donde se dirime finalmente los tribunales porque la votación era muy estrecha. Solamente decir un elemento que a mí me llama mucho la atención. Ya el 2016 las encuestas se equivocaron al subrepresentar el voto republicano. Y hoy día, recordemos nosotros, hay medios prestigiosos y nosotros decíamos dos elementos. Las encuestas le están dando una ventaja muy holgada a Joe Biden. Se lo preguntábamos a José Miguel Vivanco, se lo preguntábamos también a otros especialistas para saber finalmente si era posible que el presidente de los Estados Unidos, que había ya dado la sorpresa en 2016 contra todo pronóstico, fuera nuevamente a perder y por una diferencia tan holgada. La verdad es que también ahí se señala otro punto que nosotros los comentamos en cada uno de nuestros informes. Hay un voto republicano subrepresentado en las encuestas, porque efectivamente el candidato, el presidente del ejercicio Donald Trump, ha resultado ser muy competitivo y se ha impuesto en estados claves como Ohio y se ha impuesto en estados claves como Florida. Recordemos que los últimos presidentes de Estados Unidos que ganan la elección ganaron en Florida. Bueno, Donald Trump gana en Florida, pero todavía queda saber lo que va a pasar con Pensilvania, lo que va a pasar con Michigan, que tienen una cantidad muy relevante de delegados electorales. Hoy la diferencia está, en estos momentos, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto de los diferentes exit polls, 224 delegados electorales para Joe Biden y 213 para Donald Trump. Uno diría, bueno, va ganando la carrera Biden. Sí, de manera muy estrecha, pero todavía con votos por correo que no han sido escrutados y con estados clave que todavía no han cerrado el proceso para decir ganó tal o cual candidato. Esto puede demorar y puede demorar un tiempo bastante importante. Bueno, te agradecemos mucho, Iván. Vamos a estar obviamente en contacto contigo más adelante. Ahora pasemos justamente a actualizar qué ha sucedido en este mapa electoral en las últimas horas. Revisemos cómo ha avanzado obviamente este mapa. Ya no son 224 los delegados, sino son 238 los que en estos momentos tiene Joe Biden en su poder, 213 para Donald Trump. Hay entonces un promedio, Carla, de unos 98 delegados que siguen en disputa. Es importante mencionar que, al menos en ese cinturón
de óxido. Hay varios estados que han dicho que se van a demorar más tiempo en dar esa votación. Wisconsin le hace falta apenas un 5% de los votos por contar y ahí está ganando Biden, que puede ser un estado clave. Michigan ha señalado que podría de hecho dar un resultado en las próximas 24 horas. Pensilvania, al menos desde la gobernación de Pensilvania, dijeron que les faltaba 1 millón de votos por contar. Sigue siendo entonces, si bien una ventaja para Joe Biden, y hay que decirlo, en estos momentos Joe Biden tiene 2.2 millones de votos del voto popular más que Donald Trump. Eso no significa nada en este punto porque recordemos que Hillary Clinton perdió las pasadas elecciones por una diferencia de 3 millones de votos que ella le ganó a Donald Trump. Se define entonces en estos estados claves, en ese cinturón de óxido, qué es lo que va a pasar en Estados Unidos, obviamente con referentes claves como Donald Trump ganando en Florida, en Ohio. Nunca un presidente, o al menos en las últimas 29 de las 31 elecciones, ha ganado sin haber ganado Ohio. Así que hay algunos indicativos que pueden señalar que la victoria no estaría tan holgada, como lo decía también Iván en las encuestas. Una nueva pifia de las encuestas sucede obviamente en estas elecciones. Vamos a tener que esperar un par de horas para ver al menos cómo avanza la jornada en esos 3 estados, pero como tú decías, Carla, podría tardar días, obviamente, el saber justamente cuándo se van a dar estos resultados. Pasemos finalmente a revisar cómo se iluminó la ciudad de Nueva York, esto en plena jornada electoral. Vemos los edificios claves de la Gran Manzana, el Empire State Building, también el observatorio Top of the Rock, algunas partes del puente de Brooklyn se vistieron obviamente en la noche de las elecciones de los tradicionales colores, tanto demócratas como republicanos, en una espera tensa que se espera dure obviamente durante los próximos días, que se espera también pueda atizar las tensiones políticas en Estados Unidos, pueda llevar esto ante los organismos judiciales que van a ser los que finalmente puedan definir quién gana las elecciones en Estados Unidos. Una elección que se veía ya, Carla, que venía compleja, que venía mucho más larga y que tendremos que ver también en las próximas horas cómo evoluciona ese conteo de votos, cómo evoluciona ese millón de votos que queda por contar en Pensilvania, que desde todos los puntos es el estado clave que podría definir también estas elecciones. Bien, pues Andrea, nos vamos a quedar muy atentos. Estaba revisando aquí el mapa, por ejemplo en Wisconsin, va hasta ahora muy parejo, 49-4 para Joe Biden, Donald Trump con 49-1. Aquí se reparten 10 votos electorales, por lo tanto es bien importante. Estaba leyendo también en Georgia que reparte a 16 electores. Donald Trump ahí se está imponiendo con un 50,5% versus un 48,3%. Así que esto todavía está muy reñido. Mira, en Carolina del Norte, que se reparten 15 electores, se está imponiendo hasta ahora, todavía faltan finalizar los conteos, Donald Trump con un 50,1% sobre Joe Biden con un 48,7%. Y ahí son tantos electores que en el fondo son los estados más relevantes. Y en Pensilvania hasta ahora, porque falta mucho, podría ser uno de los últimos estados en terminar de hacer el conteo, estaría imponiéndose Donald Trump con un 55,7% contra un 43,1%, y ahí se reparten 20 electores. Por lo tanto, cuando uno mira todos los electores que están todavía en disputa, falta mucho y es muy parcial este resultado que estamos viendo ahí, con 238 electores para Joe Biden y 213 para Donald Trump. Insisto que faltan muchos electores. Mira, Michigan, que reparte 16, Donald Trump lleva hasta ahora 49,9% versus un 48,5%. Y en Nevada, donde son menos electores, son 6 los que se reparten, ahí se impone Joe Biden con un 49,2%, pero bien apretado porque Donald Trump tiene un 48,6%. Nadie hasta ahora puede explicar muy bien, más allá de lo que pase con el resultado de esta elección y gane quien gane, por qué las encuestas no dan en el clavo y por qué también Donald Trump parece tan impermeable frente a todos los conflictos que ha tenido durante su gobierno, pese a que también ha tenido varios aciertos, y tal vez ahí puede estar la clave. Muchos dicen ni el conflicto racial, ni el tema de los impuestos, ni los supuestos escándalos sexuales, nada ha logrado hacer que Donald Trump no sea realmente competitivo, que es lo que está demostrando hasta ahora. Vamos a ver finalmente si logra o no imponerse.
Claro, y tiene que ver obviamente también con el voto por correo, Carla, que va a ser el que finalmente va a poder definir las elecciones. Recordemos además cómo está avanzando a esta hora el conteo de los votos, pero finalmente ese fantasma del fraude es lo que está generando la tensión en estos momentos en Estados Unidos. Hablamos de un presidente que sale a adjudicarse una victoria que, si bien todavía es reñida, es disputada y podría ser obviamente reelegido, se da en el medio del contexto en el que lleva meses diciendo que el voto por correo va a ser el que finalmente va a causar un fraude. Él llama una vergüenza para la nación. Durante toda la campaña estuvo arremetiendo contra el voto por correo, que él paradójicamente era la forma en la que él votaba. De hecho, él hizo el voto anticipado, decidió no votar por correo para luego no decir yo también voté por correo y no hacer parte de lo que él llama un fraude, a lo que es un tema delicado, un tema complejo también para las elecciones, y sobre todo en redes sociales toda la tensión que se está viviendo, que se puede trasladar, vamos a verlo, Carla, en las próximas horas seguramente a protestas en las calles, a enfrentamientos, como se han visto no solamente en los temas raciales, sino entre esa polarización latente que se está viviendo en Estados Unidos. Mientras unos están celebrando ya el triunfo de Donald Trump, bueno, quedan otros obviamente muy pendientes de qué es lo que va a suceder con estas elecciones. Sí, queda ahí también la pregunta de qué pasa si efectivamente Donald Trump gana. Si él ya ha anunciado que hubo fraude, y tengo la impresión de que él se puso el parche antes de la herida durante el día de ayer, porque él decía que a él no solo le importaba ganar, sino que le importaba ganar por un margen amplio, que él quería una gran victoria. Por lo tanto, probablemente incluso si él llegara a ganar, va a sostener su tesis, o tendría que sostener su tesis, de que hubo fraude. Y mira, Andrea, ahí estamos con imagen, con pantalla dividida, porque estamos revisando al lado derecho lo que ha pasado durante las últimas horas, con manifestaciones a favor, en contra, etcétera. Y en la pantalla, al lado izquierdo, estamos viendo algunos de los lugares donde todavía se realizan conteos a esta hora, que nos da cuenta de que este es un escenario todavía abierto, que falta mucho para poder definir estas elecciones, por lo menos hoy día, y vamos a ver si es que esto se pudiera extender a los próximos días. Decíamos Pensilvania, por ejemplo, uno de los estados que podría demorar más en tener este último conteo para en definitiva poder saber quién se va a proclamar, si sigue Donald Trump 4 años en la Casa Blanca o si Joe Biden logra sacarlo y hacer que haga las maletas, como dijo él, y se vaya para su casa. No, claro, y tú tocas un tema bien importante, Carla, y es el hecho de que él puede estar de cierta forma anticipando a un escenario que él ya había ganado en las elecciones pasadas. En esos momentos la votación está dependiendo de esos mismos 3 estados en el cinturón de óxido que hace 4 años le dieron la victoria. Así que hay que mirar con mucha atención qué va a pasar. Si él gana, va a reconocer la victoria, va a retractarse y decir que no hubo fraude, o no. Vamos a estar muy pendientes de lo que suceda entonces en las próximas horas. Impredecible Donald Trump, como siempre, así que nos vamos a quedar bien atentos. Muchas gracias, Andrea, con estas imágenes que dan cuenta de que sigue el recuento de votos en Estados Unidos, que todavía es prematuro sacar